de septiembre de 1939, las tropas de la Alemania nazi inician la invasión de Polonia, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más sangriento de la historia de la humanidad. Como punto a destacar y respecto a otras naciones de la época, las escuadras y pelotones de infantería alemana girarán en torno a la ametralladora, en concreto en estas etapas iniciales en torno a la ametralladora MG-34, un arma espectacular que marcará un antes y un después en el concepto de la ametralladora de propósito general. Esta es su historia. Pero antes de todo, tenemos que hablar que el concepto de la ametralladora de propósito general no era algo nuevo a mediados o finales de los años 30 del siglo pasado. Ya durante la Primera Guerra Mundial, la aparición de las ametralladoras supuso una auténtica revolución en materia de armas de fuego y de cómo se desarrollaban los combates al respecto. Un solo equipo de soldados con una ametralladora tenía en sus manos la potencia de fuego de toda una sección de infantería tradicional, algo que supuso, entre otras razones, que la Primera Guerra Mundial se volviera, sobre todo en el frente occidental, una guerra de trincheras con posiciones fijas y cubiertas por nidos de ametralladora y líneas estáticas. Aún así, las primeras ametralladoras usadas, sobre todo los diseños basados en la ametralladora Maxim, como la Vickers británica, la M1910 Maxim rusa o la MG-08 alemana, eran muy pesadas, con pesos que rondaban de los 20 a 30 kilos de las británicas y rusas hasta los incluso 70 kilogramos de la alemana con su trípode, pesos enormes para poder tener movilidad con ellas a la hora de realizar ofensivas. Debido a esos motivos, a finales del conflicto podemos observar la aparición de diferentes ametralladoras ligeras como la Lewis británica o la Sausat francesa. Con todo esto, con la ametralladora pesada estilo Maxim, los alemanes empiezan a indagar en el concepto más de una ametralladora de propósito general, con la aparición de la MG-08-15, donde literalmente cogen las MG-08, les colocan una culata y un pistolete y un bípode, y con las debidas modificaciones consiguen sacar una ametralladora que se puede usar de manera más móvil, donde un soldado la puede portar solo, aunque normalmente iba con un asistente. Por lo tanto, ahora puede dar un apoyo más rápido a los miembros de su pelotón, cosa que con los 18 kilogramos de peso se convierte en una ametralladora más capaz. A pesar de, entre otras, esta innovación, la Alemania imperial pierde la Primera Guerra Mundial, y llegamos al periodo de entreguerras, y es sometida a las restricciones establecidas en el Tratado de Versalles. Es obvio que Alemania en los años 20 y principios de los años 30, aun no teniendo o buscando las capacidades expansionistas a nivel militar o industrial de la posterior llegada del Partido Nacional Socialista al poder, no se quería quedar atrás en la modernización de sus fuerzas armadas, y tenía que buscar las fórmulas para rodear o esquivar las limitaciones del Tratado de Versalles impuesto. Así pues, para el alto mando militar alemán de la época urge la necesidad de una nueva ametralladora, pero un nuevo concepto, una ametralladora de propósito general. Los requisitos en 1932 son los siguientes. Se debe de adquirir una ametralladora más ligera, refrigerada por aire, con capacidad de cambio de cañón, tiro automático y semiautomático y por cinta, es decir, una mejora más que notable del actual en uso MG-08-15, sobre todo en términos de peso y funcionalidad. Al final, después de unos años de desarrollo y parones tras la llegada al poder del partido nazi en 1934, sería adoptada la nueva ametralladora ganadora llamada MG-34, naciendo de dos de las mentes más brillantes de la historia de las armas ligeras de la época. Primeramente, como base para el desarrollo de la MG-34 tenemos que retroceder a la MG-30, ametralladora desarrollada por Louis Stange, diseñador principal de armas ligeras de Rheinmetall, donde podemos observar unas formas que recuerdan bastante a la MG-34, con el uso de culata, pistolete, modos de disparo automático y semiautomático, bípode o trípode para ser usado en una configuración ligera o como apoyo pesado, y el uso de un booster o acelerador para aumentar la presión en el cierre, parte fundamental del sistema de operación del arma como veremos más adelante. Pero ojo, este desarrollo no tuvo facilidades. Como hablábamos al principio, el Tratado de Versalles limitaba muchísimo los desarrollos de armas en Alemania, sobre todo las armas automáticas, así que Rheinmetall tuvo que construir las MG-30 en Suiza tras adquirir una fábrica de armas en ese país. Con todo, la MG-30 no se volvió especialmente popular, pero sirvió de base para otros diseños de armas muy interesantes. Y es que la Luftwaffe, a principios de los años 30, empezó a buscar una nueva ametralladora para sus aviones, sobre todo una ametralladora defensiva de torretas, y se fijó en un diseño realmente interesante, la MG-15. La MG-15 no era nada más y nada menos que una MG-30, pero con la tapa modificada, lo que permitía el uso de cargadores de tambor más grandes, una modificación realizada por Rheinmetall en colaboración con Heinrich Böhmer, un auténtico genio de las armas que trabajaba en Mauser por aquel entonces, una modificación que hacía esta ametralladora más efectiva para su uso en espacios más cerrados.
Y es que cabe recordar que la MG30 tiene una alimentación desde el lateral con un prominente cargador que sobresale desde el lado izquierdo, algo que por ejemplo en una torreta de un bombardero no la hace realmente indicada para su uso. Pues cabe esperar que a la hora de disparar desde dentro de un bombardero o desde la torreta de un bombardero, como por ejemplo un Heinkel 111, la movilidad del arma de lado a lado tiene que ser importante y no limitante, como ocurre con la MG30. Además, con el cargador superior portaban hasta 75 cartuchos del calibre 7.92 x 57 mm Mauser, en lugar de los 25 de la MG30, otro punto débil de esa ametralladora. Con todo esto, con las anteriores MG30 y MG15, entrados en los años 30, Vollmer patenta otro sistema más de alimentación, pero esta vez no por cargador sino por cinta. Si de la MG30 a la MG15 se pasó del cargador en el lateral a uno superior, en la MG34 este genio patenta un sistema de alimentación por tapa que usa cintas. Pero ojo, también modifica las cintas a emplear, es decir, anteriormente en las MG08 o ametralladoras tipo Maxim, lo normal eran las cintas de tela, problemáticas en muchas ocasiones en cuanto a fiabilidad, durabilidad o volver a reutilizarlas. Con las cintas de eslabones metálicas no, un auténtico avance a su tiempo. La operación de la MG34 va a ser realmente continuista respecto a los diseños anteriores. La ametralladora usa un sistema de retroceso de masas para operar, donde el booster o cono acelerador del cañón es parte fundamental del arma. A primera vista puede parecer que es un elemento puramente estético o con una función de, por ejemplo, ocultar la posible llamarada, reducir el ruido, etc., pero no. Es una de las partes fundamentales del arma, pues este acelerador lo que hace es mantener la presión tras el momento de la salida del proyectil por el cañón, lo que hace a su vez que el propio cañón desbloquee el cierre, lo haga rotar y produzca toda la acción del arma. Todo se cierra con un muelle recuperador en la culata para aprovechar el espacio, lo que permite, con un gran muelle y recorrido, disminuir el retroceso. Además añade una palanca de carga en el lado derecho y posibilidad de tiro automático o semiautomático. En cuanto a su producción, la MG34 usa una gran cantidad de mecanizados, es decir, a partir de bloques de acero se crean retirando material las partes a diseñar, principalmente todo el cierre, el cajón de mecanismos o incluso el guardamanos taladrado con orificios para una mejor ventilación, aunque tenía capacidad de un cambio de cañón rápido. Con todo, la MG34 es adoptada en el año que indica su nombre, entrando en servicio ya a gran escala unos años después, justo para el comienzo de la invasión de Polonia. Y es que es en esta primera campaña militar donde se estrena en cantidad junto con las nuevas tácticas de infantería alemanas, donde el papel de la ametralladora era fundamental. La MG34 en términos técnicos y militares empieza rindiendo de manera espectacular. Con unos poco más de 10 kilogramos de peso es de las ametralladoras más ligeras de la época. Con 800 disparos por minuto su capacidad de supresión es enorme. Es más ligera y más rápida en disparo que las anteriores MG08, pero no solo eso. Con sus nuevas cintas metálicas con posibilidad de unión, más la combinación de un cambio de cañón rápido, los equipos de ametralladoras alemanas pueden dar fuego de supresión continua a las posiciones enemigas. Además, se puede utilizar en una configuración ligera con bípode o en una configuración pesada defensiva con el trípode Grafete. Un trípode de unos 20 kilogramos de peso, normalmente portado por el asistente de la ametralladora, que aumenta de manera bestial la eficacia de esta arma, sobre todo en posiciones fijas o defensivas, aunque por su facilidad de montaje también lo podemos ver en operaciones incluso ofensivas. Además de toda esta eficacia contra tierra, se desarrolla también con un trípode antiaéreo y miras tipo araña antiaéreas, lo que la convierten, con todo lo mencionado anteriormente, en una auténtica ametralladora de propósito general que se podía usar absolutamente para todo. Posteriormente, después de la campaña exitosa de Polonia, la MG34 se seguirá usando en Noruega, Francia y en las etapas iniciales de la invasión de la Unión Soviética. Pero aquí, a partir de 1941, empezaríamos a encontrar el principal inconveniente del arma, y no es que la MG34 tuviera problemas mecánicos o de diseño o de fiabilidad, era otro, su coste. La guerra consume una enorme cantidad de recursos y la MG34 era un arma muy costosa, tanto en términos materiales, cabe recordar, como mencionábamos antes, que estaba hecha principalmente a base de mecanizados, como en tiempo. Las armas mecanizadas son muy laboriosas en este aspecto. Con todo esto, poco después del inicio de la guerra, el alto mando alemán ya empieza a buscar alternativas donde finalmente se escogería la MG42, un arma principalmente hecha de estampados, más barata en coste y tiempo, aunque eso probablemente lo veremos otro día. Aún así, a pesar de la incorporación de la MG42, la MG34 siguió fabricándose y utilizándose hasta el final de la guerra. Como curiosidad, donde sí se usaba exclusivamente era en los vehículos blindados,
Y es que los ajustes desarrollados para la ametralladora coaxial de apoyo de vehículos como el Panther o el Tiger los hicieron en torno al MG-34, y hay varias teorías. La principal es que el cambio de cañón era más sencillo en espacios cerrados que los de la MG-42, y por lo tanto no merecía la pena rediseñar todo su espacio por una ametralladora. Otra teoría es que simplemente ya se habían diseñado respecto a esa ametralladora y había que hacer un rediseño de todo el vehículo, con lo cual era aún todavía mucho más costoso que poder utilizar la anterior ametralladora. En conclusión, la MG-34 sentó los estándares de cómo tenía que ser una ametralladora de propósito general desde los años 30. Innovó mecánicamente con un sistema de alimentación por tapa y cinta metálica que con ligeras modificaciones se sigue utilizando hoy en día en multitud de diseños. Su uso traspasó la Segunda Guerra Mundial y la vimos en África o incluso en la Guerra de Vietnam, un arma que sin lugar a dudas dejó su sello en la historia de las armas. Con esto me despido, amigos. Si te gustó el vídeo dale al like, suscríbete si aún no lo estás para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.